El código está constituido fundamentalmente por unos 9 principios. Está el principio de la honestidad, que tiene que ver con el principio básico de que la actividad científica busca la verdad. Su objetivo último es eso, encontrar la verdad sobre el tema de investigación en el que está trabajando. Pero esto debe extenderse mucho más allá de solamente el trabajo de investigación particular que realiza. Eso es la base del escepticismo. Siempre que aparece un nuevo resultado, lo primero que hacemos es, le tenemos confianza al investigador que lo realizó, pensando que ha seguido los métodos adecuados, ha hecho los experimentos correctos, ha analizado con cuidado sus datos, pero siempre lo tratamos de poner en el contexto de lo que sabemos y en ese sentido nos preguntamos si encajan adecuadamente y creamos la duda razonable sobre lo que puede estarse dando. Este ejercicio debe ser algo que debemos extrapolar no solamente a nuestra área, sino a todo el demás conocimiento que se genera. Está, por supuesto, el principio de confianza, que es al que me refería. No podríamos avanzar si empezamos a dudar de lo que los demás investigadores están haciendo. Si tuviéramos que reproducir todos los experimentos de todos los investigadores, simplemente no pasaríamos del punto en donde estamos. Entonces siempre partimos del principio de la confianza. Entonces los dos principios se equilibran un poco en la generación de conocimiento. Y esto no se refiere específicamente solo a la comunicación, sino al ejercicio mismo, en el proceso de la elección del método, de la elección de los experimentos correctos, de los análisis a los cuales sometemos los datos que obtenemos. Esto ocurre mucho antes de hacer una publicación. Está también el principio, además de estos dos, el principio de objetividad. Siempre tenemos que ser muy objetivos con el análisis de nuestros datos, sobre todo porque tenemos que partir del principio de que los datos son los que contienen la información y nosotros queremos saber la verdad de la pregunta particular que nos hemos hecho sobre el problema de investigar. Esto tiene, por supuesto, es un tema delicado que aparece cuando mucha de la investigación que realizamos empieza a depender no solamente de los experimentos y lo que nosotros hacemos, sino que está en el contexto social, que para realizar la investigación requerimos recursos. Entonces, los recursos vienen, si vienen del sector público, generalmente somos muy libres, hacemos la investigación que prometemos a través de los proyectos, por ejemplo, pero si vienen de la iniciativa privada, que es el caso, por ejemplo, de las áreas biológicas o de las áreas que se dedican a hacer investigación en transgénicos o investigación en nuevos productos farmacéuticos, ahí empiezan a aparecer algunos elementos que pueden pervertir el proceso de la investigación. No solo porque el objetivo sea publicar o falsificar datos a alguien que quiera, digamos, portarse mal, encumbrar su carrera, haciéndole creer a los demás colegas que está encontrando cosas importantes, que son estos casos sonados de la prensa. Muchos casos no suenan en la prensa, pero están comprometidos en el proceso de investigación porque a veces se viola el principio fundamental de imparcialidad, que sería otro de nuestros principios éticos, al orientar las investigaciones bajo el precepto de querer cumplir o satisfacer las necesidades de la industria o de la empresa que me está apoyando. Ha habido ejemplos muy concretos de esto. Hace pocos años ocurrió en Estados Unidos un gran caso que tenía que ver con un producto, un antibiótico llamado kentamicina, el nombre del medicamento que circuló era Ketec. La FDA, que es la organización de Estados Unidos que se encarga de certificar los medicamentos después del proceso de estudio, de pasar por los protocolos clínicos, etcétera, etcétera, empezó a detectar que este medicamento estaba causando que la gente enfermara gravemente. Lo que ocurría es que el hígado colapsaba debido a este medicamento y no había ningún reporte en la investigación que se había realizado. Entonces, indagando sobre los datos, se dieron cuenta que los médicos que se habían involucrado en el proceso de aplicación clínica habían falsificado los datos o habían simplemente seleccionado de todos los pacientes a los que les habían dado el medicamento de prueba, aquellos que daban resultados positivos. No hay una publicación resultado de eso. Lo que hay es un producto que sale al mercado con una certificación que termina siendo dañino para la población. Este tipo de conductas, por ejemplo, son completamente anticientíficas. Estamos dañando como resultado del proceso de investigación a la población al violar el principio de independencia, de que la investigación debe ser independiente de dónde venga la fuente. La fuente puede estar muy interesada
en que ese producto salga al mercado, pero no hay garantía de que la investigación dé precisamente el resultado de que puede salir al mercado. Entonces, cuando todo se manipula para ir en esa dirección, se está faltando la ética científica y como resultado se daña a la sociedad. Debe haber un respeto también, es otro de nuestros principios, debe haber respeto a nuestros colegas en el entendido de que somos pares. O sea, las opiniones que siempre debemos emitir sobre la actividad que realizan nuestros colegas debe ser siempre basada en los hechos concretos que conocemos. Nuestros debates, los debates científicos, deben ser sustentados en los datos, sustentados en el conocimiento y no en las apreciaciones, que es algo que a veces se olvida, sobre todo en los países del tercer mundo. Es muy común que se generen los debates falsos basados simplemente en la información aislada que nos llega de ciertos temas. Cuando no somos especialistas, opinamos a veces haciendo uso de nuestra propia posición como investigadores, los que nos colocan en una posición, digamos, privilegiada en cuanto al peso de opinión que tenemos, y es delicado si opinamos sobre un tema que no conocemos. Entonces, el respeto al colega está basado en que para poder opinar sobre lo que está haciendo tengo que hacerlo específicamente en eso, sobre lo que está haciendo y basado en los datos concretos. Debe ser siempre para mantener el nivel de la colaboración con los colegas, debemos tener un debate siempre equilibrado, basado en ese respeto. El respeto de que al hablar con un colega está hablando con alguien que también es un especialista en su área de investigación, que seguramente se conduce con los principios básicos de la investigación científica, cuidando en todo momento las fuentes de información, el análisis de sus datos, sus métodos, sus experimentos, etc. Otro de los principios básicos que se defiende o que se establece a nivel de nuestro trabajo es la libertad de comunicación. Recientemente hubo un debate en México a raíz de la generación de la ley de acceso abierto. Cuando esta propuesta en el Senado surgió, hubo mucha confusión en la comunidad porque no se entendía cuál era el objetivo. Finalmente, me parece que el resultado fue bastante propositivo, que es el garantizar que la información que se genera a nivel de investigación científica financiada por el Estado, pues sea accesible para todo el mundo, porque al final está siendo financiada con recursos públicos. Pero parte del debate, en el momento que se abrió el tema de discusión, se orientó hacia el deseo que algunos colegas pueden tener, y así algunos lo expresaron, de que debiésemos publicar solamente en las llamadas revistas de acceso abierto, que es un asunto completamente diferente. O sea, el decirle a un investigador dónde publicar, solamente por cuestiones personales o por opiniones contrarias al negocio que gira en torno a las publicaciones mismas científicas, es algo que no debe ser permitido dentro de la actividad científica, porque los debates científicos ocurren precisamente en el contexto de las publicaciones. Hay dos escenarios básicos donde el debate científico se da. Es en las revistas de investigación. Cada área de investigación tiene un conjunto concreto en donde están los debates de punta sobre ciertos temas. Si uno trabaja en ese tema y quiere que su opinión sea escuchada a nivel internacional por toda la comunidad, es en esa revista en donde se debe publicar. Esos son los principios básicos, pero cada quien lo decide. Y esa es parte de la libertad, es parte de la libertad académica. Yo tengo la libertad académica de decidir cuál es el tema de investigación que me interesa y los resultados que obtengo, a dónde me conviene publicarlos para poder discutir con mis pares y entrar al debate sobre ese tema. El otro punto, por supuesto, respecto a esto, el otro escenario donde este debate se da es en las conferencias. Sería muy inapropiado que, por otras razones que tuviesen más que ver por el desarrollo de mi currículum o por el posicionamiento de una institución o de las agencias de financiamiento, yo me viese obligado a presentar mis resultados en un congreso específico X y no en aquel congreso de donde se reúnen los especialistas del tema y a donde a mí me conviene ir a presentar mis resultados para darlos a conocer y para poder tener retroalimentación vía la discusión científica. O sea, esos dos aspectos son importantes de proteger y, por supuesto, son de los temas que estos códigos éticos incluyen. Otro de los temas que, por supuesto, siempre está en el tablero de discusión es el reconocimiento a las contribuciones.
Es en este tema donde entra todo lo que tiene que ver con el plagio, con la falsificación de colaboraciones, que han sido un tema recurrente. En los últimos años han acaecido varios de estos casos que han sonado mucho, de colegas que han inventado no solamente la información que utilizan para enviar publicaciones científicas, sino que que han incluido autores, por ejemplo, que jamás tuvieron conocimiento de la investigación solo porque les convenía que alguien apareciera de un X país o una X institución, o también se da el caso contrario, en el que en el proceso de investigación alguien se involucra, algún investigador se involucra, contribuye de manera importante, pero por razones políticas, de conveniencia de grupo, de conveniencia institucional, no es incluido al final del día en la contribución científica, lo cual por supuesto es una falta de reconocimiento de la contribución que se está realizando. Y este tipo de prácticas deben desaparecer. Eso es un poquito el espíritu de incluir este tipo de principios en nuestro código, el código universal que diversos países están persiguiendo. O sea, hay que dar un reconocimiento justo a aquellos que están dando la contribución. Este tema es particularmente delicado en algunas áreas. Hay áreas en donde la investigación es tan complicada que requerimos un número muy grande de investigadores involucrados para hacer un específico experimento o una específica contribución. Cuando un artículo científico es publicado con más de 10, 15 autores, es muy difícil saber quién hizo qué cosa en el trabajo de investigación. Entonces, muchas revistas lo que han estado impulsando es que como parte de las publicaciones se dé una lista de las contribuciones que cada individuo ha dado finalmente al artículo científico que se ha publicado. Entonces digan cuál es la contribución que se está generando para que aparezcan como coautores en ese artículo en particular. No todas las áreas lo hacen, pero es un tema que por supuesto después se revierte. Si yo apareciese como coautor de un artículo con muchos autores y después quiero utilizar eso para mostrar la importancia del trabajo de investigación que yo realizo ya como individuo, porque tengo que buscar promociones en mi trabajo, etc., es muy difícil entresacar cuál ha sido la contribución que yo realizo. Entonces eso también se puede prestar a la falta de reconocimiento justo cuando alguien de los autores, no siendo un autor principal del resultado, toma eso y se presenta como si él lo fuera. Entonces falta a este otro principio simplemente porque le conviene de manera individual para otras razones. Digo, ha habido algunos casos como esos que han aparecido eventualmente también, y esto genera, por supuesto, siempre preocupación a la comunidad. Por supuesto, el sistema científico, afortunadamente, no es hecho por un individuo o por una generación en particular, si es algo que se va renovando, y conforme las renovaciones generacionales ocurren, todo esto se va depurando y se va filtrando, pero es algo que tenemos que tener mecanismos para ir controlando paso a paso, ¿no? Es un poquito la preocupación en el fondo. Otro de los temas que el código también trata de contemplar es la responsabilidad que tenemos los científicos en la formación de nuevas generaciones. O sea, esta renovación generacional es fundamental. Si no educamos a la siguiente generación científica en cómo funciona el proceso, en el respeto a estos mismos principios éticos, el sistema se pervierte rápidamente. Entonces, una parte de nuestra responsabilidad es precisamente la educación. Nosotros formamos otros investigadores, siempre vamos a tener estudiantes que vienen a hacer su posgrado con nosotros, que colaboran con nosotros de alguna u otra manera. Y parte de la obligación del científico es transmitirle el código, enseñarle el cuidado que debe tenerse en la elección de los métodos, en la elección de los experimentos, en la elección de los análisis, en cada uno de los detalles del proceso de investigación, hasta la publicación propia de los datos y hasta el cómo llevar el debate científico posteriormente para la defensa de los resultados que se han obtenido. O sea, y ese es un tema delicado, sobre todo, por ejemplo, para Cinvestav y para muchas instituciones en México. De pronto, la exigencia del sistema que hay sobre los investigadores de calificarlos en términos numéricos sobre el número de publicaciones que realizan, el número de actividades académicas en las que están involucrados, termina dándole mayor peso a la actividad científica per se que a la parte de formación de nuevos recursos humanos.
y como resultado muchas veces esta parte se descuida. Entonces, no es muy común que de pronto algunos departamentos empiecen a sufrir con la falta de atención que los profesores deben darle a los estudiantes porque no encuentran el tiempo adecuado, porque deben estar enfocados en la parte de investigación. Entonces, encontrar este equilibrio es fundamental y es un poquito la idea el principio de responsabilidad con las siguientes generaciones es lo que trata de promover. No nos debemos olvidar que nos toca formar a quienes van a suplirnos en el futuro haciendo el tipo de investigación que hacemos o quizás creando nuevas líneas de investigación. Y finalmente el último punto en estos 9 aspectos que toca el código es la legalidad. Somos individuos de una sociedad, lo que hacemos tiene un impacto directo o indirecto sobre la sociedad y por lo mismo estamos obligados a regularnos por las reglas y las leyes que existen. Y esto es delicado porque en el pasado han ocurrido muchos abusos que recordamos muy bien. Lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es uno de los antecedentes que todo el mundo quisiera olvidar y que nadie quiere que se repita. Al hacer experimentación con seres humanos sin ningún control moral es algo que no debe volver a ocurrir. Y este tipo de situaciones son muy fundamentales. Los países han tenido mucho cuidado en tratar de regular todo el tipo de investigación que tiene impacto, que usa poblaciones o que usa químicos o que usa microorganismos peligrosos para evitar que la sociedad fuera o sufra directamente como consecuencias de un mal trabajo de investigación. Por supuesto, cuando estamos involucrados en eso, tenemos que estar en conocimiento de cuáles son las leyes que aplican y observarlas con todo el cuidado necesario.